arrancamos otra vez. Desde Merlo, San Luis, Argentina, para todo el mundo, por la web. Radio Capoeira Social Argentina. Estás en sintonía con Radio Manija. Radio Manija. Radio Manija. Tu historia. Bueno, vamos ahí a poner el chat fijado. Esperemos que ahora salga un poquito mejor la conexión. A veces pasa estas cosas, bueno, ya saben ustedes cómo es, los que son seguidores de las entrevistas. Es un desastre a veces, hay días que sale pero joya, como por un tiro, y otras veces, bueno, que ahí estamos a los ponchazos como podemos. Bueno, ya saben, los que estuvieron enganchados, gracias por seguir ahí presentes. Vamos a invitar nuevamente a Malicia para ver si podemos hacer la charla con él sin que se corte tanto. Acá está. Si me estás viendo, aceptá nomás y arrancamos la charla. Exactamente 34 minutos para ir teniendo presente el tiempo. ¿Ahora sí? Parece que sí, ahora sí. Buenísimo. Qué bueno. Bueno, acá estamos, vamos a charlar un poquito, conocer quién es Malicia. ¿Y por qué te pusieron Malicia? ¿Tan malo sos? ¿Qué onda? No, fue un apodo que me puso en este mundo de la capoeira mi primer profesor, que fue el profesor Esteban Capoeira. Y en parte, cuando me lo explicó, cuando el día que me dijo ese apodo, era porque estábamos charlando y hice un par de comentarios así medio que él dijo maliciosos. Qué malicioso que sos al hablar. Y quedó más del lado de ese lado. Igual viste que malicia en portugués y en español tienen sentidos diferentes. Nosotros lo asociamos inmediatamente con la maldad, pero en portugués no tiene tanto esa connotación. Es algo un poco más por el lado de la picardía o de cierta, no sé, no es lo mismo. Son esas palabras que a veces cuesta traducir. Me costó explicar, ¿no? Cuando decía capoeira ten malicia y ellos pensaban, ¿cómo? Tal cual, viste que en la música cuando lo nombran no lo ven como algo malo, es como la mandín incluso, que son esos conceptos propios de la cultura afro a veces o de la cultura afro-brasilera que tienen un sentido más allá de lo que se puede traducir. ¿Y tu nombre de pila? ¿El nombre de pila cuál es? Diego Hernán, Diego Zárate. Digo, el Dieguito. Sarachi también me ponen como otro apodo, porque una vez fuimos a un evento a Brasil y cuando dijeron mi apellido, Sarachi, y quedó ahí. ¿Sí? Che, Diego, contame, ¿cómo fue que te encontraste con la capoeira y cómo comenzaste a agarrarte de este vicio que tenemos todos? Mirá, creo que como a muchas personas les pasó de haber visto alguna publicidad o incluso con algún videojuego, y como que fue una idea que tuve, me quedó dando vuelta, busqué un poco acá por Berazategui y Varela, que es donde vivo, y supuse que eran cosas que por acá no iba a encontrar y que por ahí en Capital. Y bueno, en ese momento estaba estudiando en la facultad y dije, bueno, capaz que cuando voy para la facultad consigo algo, no encontraba. Y un día de casualidad estábamos yendo con un amigo para el centro de Berazategui y me dice, frena, que ese es un amigo mío. Vamos a llevarlo, capaz que va para el centro. Bueno, frené, lo subimos, empezaron a charlar entre ellos. Y mi amigo le pregunta, ¿y seguís dando clase de capoeira? Ah, ahí levanté la oreja. Sí, ahora incluso la semana que viene vamos a dar una clase ahí abierta en tal gimnasio. Y ahí me dio un volante y empecé a la clase siguiente con Esteban Comodo, Mirá vos, conocido en el ambiente de acá. ¿Qué año era por ahí? Abril del 2006, ya Mira. 14 años y un poco, sí, bastante. Qué bueno. Y ¿Y ahí arrancaste y no paraste nunca más o tuviste tus altibajos, como casi todos hemos así tenido, ¿no? como parar, no paré, pero sí por ahí no, había meses que no entrenaba todas las semanas, pero mínimamente una vez por mes algo hacía. Claro. Después, bueno, el grupo acá también tuvo sus altibajos por distintas cuestiones que ahora capaz que te cuento. Y bueno, el ritmo se cortaba un poco, pero
como dice el dicho, ¿no? Una vez capoeira, siempre capoeira. Es raro salir de esto. Es raro, Por es ahí raro. poner pausas a veces sí, pero salir es raro. Che, y siempre estuviste ahí en el grupo, porque la verdad, te soy sincero, sé muy poco del grupo tuyo, porque claro, estar tan lejos por ahí en distancia de donde estábamos nosotros, era raro que nos encontremos, o tal vez en algún encuentro nos hemos encontrado, nos hemos visto, tal vez en algún encuentro ahí por Olivos, pero sé muy poquito del grupo Beriguazú. ¿Podrás hacer un pequeño raconto de todo eso? Sí, te cuento rapidito. Beribazú es un grupo creado y fundado por Mestre Zulú en Brasilia en el año 1972. Eh, es un mestre bueno, que tiene mucho reconocimiento en esa zona, incluso en aquella época en todo Brasil los mestres se conocían, es conocido y amigo de algunos mestres más renombrados. Eh, fue a partir de un trabajo en una escuela, él fue montando, creando una pedagogía diferenciada, siempre pensándolo en el contexto del ámbito educativo, y forman una metodología y un ideario, él dice, una especie de binomio de arte-lucha, sobre lo que se basa un poco hasta el día de hoy los fundamentos del grupo. E incluso hoy en día el Mestre Zuluya no forma más parte del grupo Beribazú, lo fundó y en 1994 por cuestiones personales decidió salir del grupo, y ahí los mestres que estaban formados en esa época, que ya eran creo que alrededor de 10, 12 metros, 12 mestres, no me acuerdo bien de esa parte de la historia, bueno, tomaron la decisión de continuar con el grupo, con la bandera, con todo el ideario que habían aprendido de Mestre Zulú, y conformaron porque no querían caer en esta lógica de que existiera un dueño o un presidente único del grupo, y se conformó lo que fue el Consejo de Mestres, que después otros grupos lo replicaron, por el hecho de que tiene una estructura un poco más democrática, más organizada en cuanto a armar un estatuto y todo siempre consultado, incluso las graduaciones. Hasta hace unos años, ahora cambió de nuevo un poco el formato del consejo. Hasta hace unos años, todas las graduaciones de docente para arriba eran consultadas al consejo. El mestre que la solicitaba decía: tengo tal persona, tal alumno que está preparado para pegar tal graduación, y se pedía todo un requisito de tipo un currículum de esa persona como para seguir avanzando. Y yo siempre estuve o sea, desde el comienzo, siempre estuve en este grupo y siempre me identifiqué con un montón de esta filosofía, esta lógica, que más allá de la formalidad, a nivel humano, también a veces nosotros jugamos, como varios grupos juegan, con la idea de familia, ¿no? Claro. Que se siente como una familia. Personas que conozco todos los años de distintas ciudades allá de Brasil, que siento que ya los conozco de alguna manera por ahí a la distancia o porque los vi en alguna foto y voy visitando distintos núcleos y genera esa sensación. Y ahora, por ejemplo, en época de cuarentena, tuve la oportunidad de conocer a través de videollamadas a un montón de personas, incluso entrenando con un montón de personas que capaz que me cruzó alguna vez, y entro al aula que está dando y me sumo y soy uno más ahí y me siento recómodo porque justamente se genera esa cordialidad. Mirá qué buena onda, che. ¿Y quién trajo el grupo Beriguazú a la Argentina? Bien, entonces te había nombrado a mi primer profesor, que fue Esteban Comodo. Él fue alumno de Mestre Cronos también. Tiene una larga historia, una interesante historia. Y en un momento fue recorriendo, subiendo, llegando a Brasil, y en Florianópolis lo conoce a Mestre Falcão. Capaz que lo escuchaste nombrar alguna vez. Sí, sí, Viene año por medio, viene para acá, lo traemos. Y ahí, bueno, le planteó la idea de que estaba haciendo un trabajo acá en Argentina, y no me acuerdo si ese mismo verano que lo conoció, ya Mestre Falcão vino como a dar un apoyo, una idea, de vivir una idea de lo que se estaba montando acá. En ese momento Esteban tenía un grupo bastante interesante. Mi compañero que estás acá seguramente asistiendo, que es Neguinho Beribazú, era uno de los alumnos de esa época con Esteban, y tenían un grupo. Está bueno también que lo entrevistes a él, que te va a contar parte de esa historia, que se llamaba Muita Capoeira, creo, y a partir de esa vinculación con Mestre Falcão, es que se decide empezar el trabajo de Beribazú acá en Argentina.
Mira qué bueno. Mira qué bueno. Vos sabés que de hecho creo que uno de los pocos videos que hay del Mestre Cronos en YouTube es de un evento tuyo, de un tuyo, de un evento de Beribazú, ¿no? Puede ser, no estoy al tanto de todos los registros que hay subidos a internet, pero él estuvo en el evento del 2013. Sí, la vez pasada estaba buscando unas fotos cuando, después de ver una de las entrevistas que le hiciste, y nosotros también lo entrevistamos. Ahora un ratito te cuento que tenemos un proyecto también ¿Ah, interesante. sí? Pero sí, entonces ahí busqué y creo que sí, en el 2013 hicimos un evento acá en Berazategui y justo él estaba de visita acá porque ya llevaba unos años viviendo allá y, y sí, participó, estuvo interesante, estuvo Mira interesante. qué bueno. Qué bueno. ¿Y qué es lo que están pensando hacer? Contame un poco, así divulgamos ya que estamos. Dale, buenísimo. Bien, a partir de todas, te hago primero una, una caracterización de cómo yo fui viviendo la capoeira. Para mí hay personas que practican capoeira, personas que entrenan capoeira y personas que estudian capoeira. Ujú. Y hace unos años que a mí me llama más la atención estudiar la capoeira además de practicarla. Y bueno, en el 2018 tuvimos la oportunidad de traer a otro de los grandes mestres de nuestro grupo, que es mestre Fabio, y vino con una propuesta de un seminario pedagógico. Fue una jornada de un día entero que hicimos ahí en el gimnasio de uno de los chicos de Ganga Zumbí. Participaron bastantes personas, bastantes de los profes de los grupos con los que intercambiamos siempre. Y a partir de ahí quedó como un espíritu de seguir estudiando, investigando, y armamos un grupo de estudio, primero por WhatsApp, con varias de las personas que participaron de ese día y otras más. Y al principio la idea era intercambiar los textos que había dejado Mestre Fabio y hacer tipo grupos de estudio a partir de algún material propuesto. Ujú. Un par de veces intercambiamos algún material, pero en un momento, en una de las charlas, surgió la pregunta de ¿cómo empezó la capoeira en Argentina? O sea, una pregunta de la que todos nos hicimos alguna vez, pero que teníamos por ahí pequeñas migajas, ideas, o escuchamos alguna vez alguna teoría de quién fue la primera persona. Y bueno, empezamos a hacernos esa pregunta, le dimos un poco más de forma al proyecto y la idea es generar un rastreo de esa historia, reconstruirla, primero a partir de las personas que sabemos que están desde hace más tiempo acá, por lo menos acá en la zona de Buenos Aires. También estamos con los chicos de Córdoba, con Mauri, con Seba, y ellos también están haciendo ese trabajo ahí con la capoeira de Córdoba y demás, investigando y entrevistando a las personas más antiguas, ¿no? Claro. Y está surgiendo, está interesante, ya hicimos unas cuantas entrevistas también. Eh, por ahora tienen un carácter así como más interno, más nuestro. Vamos a recopilar información y después, bueno, vamos a procesarla y ahí vamos, cuando tengamos algo más armado, a divulgarlo o a compartirlo. También tenemos pensado hacer un registro de practicantes de capoeira acá en Argentina. Estamos dando forma al formulario para que tenga la mayor cantidad de datos relevantes y pertinentes como para armar un registro que sí se va a divulgar también para hacer una especie de base de datos de si alguien un día sale a andar por el país, saber más o menos como lo que estás haciendo vos, saber dónde hay capoeira en toda la Argentina y acceder a esa base de datos y decir, bien, voy a tal lado, voy a recorrer tal región del país, sé que hay capoeira acá y allá y tal persona. Mira, Entonces, bueno, son proyectos todavía. de más está decirte, Dieguito, que todo el material que tenemos está a disposición para que lo puedan usar a piacere y bueno, Sí, sí, en lo que podamos colaborar, genial, sí. saber que ahí estamos. No es que nada más lejos de nosotros tres, de Salva, de Gastón y mío, de querer siempre ser, somos los primeros porque somos esto, porque nosotros nada de nada que ver con eso, olvídate. Y todo el material que nosotros tenemos está a disposición de quien quiera, obviamente que tenga ganas de hacer algo bueno, algo positivo, ¿no? Salvo que sea, Sí, 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 sí. termine editando las cosas y terminemos diciendo cualquier cosa, ¿viste? Pero No, obviamente no, 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 que, siempre con la mejor de las intenciones. Sí, sí, ya estuve mirando varias, no todas, de las entrevistas que hiciste y me sirven de referencia también como para seguir rastreando y armando la lista de los posibles claro, entrevistados. Así que vamos, nosotros vamos a compartir entrevistados. empezamos buscando caporistas en la Argentina y terminamos reformulando un poquitito la historia de la capoeira en la Argentina, porque con cada uno que hablamos hemos investigado cuándo empezaron, con quién empezaron,
y bueno, y más o menos se armó como una especie de mapa, pero realmente es interesante el laburo que estamos haciendo. Aparte hemos entrevistado a todos los grupos, creo, no hemos dejado ninguno afuera. Y bueno, y cada uno con su historia, todas muy parecidas, toda gente Sí, macanudísima. Así que realmente está bueno. Y sí, bueno, si sirve eso, mandale para adelante. genial, sí, sí, vamos a tenerlo ahí como material de consulta, todas las entrevistas que hiciste. Incluso Sí, una de las ideas es armar una especie de árbol genealógico, porque viste que muchos de los grupos que se fueron divulgando por todo el país, por ahí son personas que empezaron en un lugar y después cambiaron de exacto. grupo o por distintas cuestiones montaron otro trabajo en otro lado y como para hacer ese registro histórico también está interesante ese mapa que decías vos. Claro. Está súper súper interesante. Eso bueno, si querés verlo están en Instagram, pero si no también está Jorge Viegi Aguilera, ahí están todas las historietas Sí, 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 nuestras y de todos, ¿eh? estuve chusmeando, así que buenísimo, gracias por el apoyo. Che, Diego, cuando ustedes dicen grupo de Decime. estudio, cómo encaran eso de estudiar esto? Se hacen planteos entre ustedes mismos y tratan de buscar respuesta, tienen un objetivo y atrás de ese objetivo van investigando. ¿De qué manera encaran un grupo de estudio? No, el grupo de estudio tiene poco tiempo de vida. Al principio era esto, lo que te dejara algunos textos que nos recomendó Mestre Fabio como interesantes para conocer la historia de la capoeira en general. Y después surgió la pregunta que te conté, la historia de la capoeira en Argentina. Claro, Y es un intercambio así paralelo. Bueno, si bien a veces yo tomo un poco más el rol de como, no sé si administrador del grupo o qué, pero creo que es una tarea abierta y colaborativa, que es un poco la idea también de lo que es el funcionamiento de muchos grupos hoy en día o el intercambio de grupos entre sí. Eh, la vez pasada, no me acuerdo en qué entrevista te mencionaron un evento que creo que vos participaste, que fue el Kenben Lab, creo que fue en 2013 también, sí. Y a partir de esa época más o menos es que se generó una especie de relación diferenciada entre los grupos. No sé si me escuchás, porque se congeló te, tu imagen. te escucho un poco cortado, pero sí me estaba hablando de una escuchar lo demás. A ver, Facebook había algo que no arregló en Instagram. Ahí, ¿Me escuchaste? sí, te escucho cortadísimo. Pero bueno, no sé qué se iba a escuchar de lo que dije. Se corta un poquito, te veo, pero se conexiones, se quedan Sí, en el pero wifi, anda corto acá, ¿no? Así. bien, yo no te escucho vieji, pero bueno, me dicen ahí, dicen en el chat que se escucha mi parte. Bueno, eso, lo que les contaba, que justamente creo que son distintos niveles de implicación que las personas que entran en la capoeira alcanzan, ¿no? Lo que tiene capoeira creo que es algo que fascina de entrada, incluso como entraron muchas personas, es a partir de los movimientos físicos, incluso a través de la música capaz, y después te vas encontrando con todo lo que hay detrás que no se ve de primera mano, ¿no? Con toda la Claro, historia, con todos los fundamentos, con toda la cuestión de conexión interpersonal, internacional, intercultural, ¿no? Estos enlaces que se llegan a armar a partir de un arte, ¿no? Porque es justamente lo que creo que facilita el arte es esto, superar barreras culturales o políticas y hacer que las personas se encuentren a partir de algo común y tan enriquecedor como es esto, ¿no? claro. Che, Diego, ¿a qué te dedicas aparte de la capoeira? ¿Tenés alguna profesión, estudio, algo? ¿O le das derecho a la capoeira como modo de vida en completo? No, al contrario, no, nunca pensé la capoeira como un trabajo o como vivir de. Conozco pocas personas que vivan de la capoeira y no, nunca fue mi objetivo. Yo soy psicólogo, soy profesor de psicología también. Ajá, Mi principal fuente de trabajo está en dar clases en escuelas y en profesorados y bueno, y la atención en consultorio, que bueno, ahora es a partir de videollamadas. claro. Eh, y desde esa perspectiva, también capoeira me sedujo por ese lado, porque soy muy racional. Todo el tiempo estoy pensando y todo lo paso por el entendimiento o la interpretación
desde las palabras o desde las ideas. Y hacer eso con el cuerpo me cuesta muchísimo. Entonces capoeira como que me dio esa soltura de dejar de pensar. Incluso yo envidio mucho a muchas personas que se nota que cuando están jugando no están pensando, es el cuerpo el que piensa, no la cabeza. Entonces a todos nos pasó de decir, uy, en el próximo juego voy a meter tal secuencia, tal otro y tal movimiento. Y después cuando lo querés pensar, la velocidad del juego no te da para pensar tanto. Entonces tenés que fluir. Y es algo como que todavía tengo como desafío que me cuesta muchísimo de soltarme y no pensar tanto. Claro, yo supongo que alguien que todo lo pasa por lo intelectual, llegar a lo emocional debe ser bastante difícil, ¿no? Por ahí no tanto lo emocional, sino lo físico. Lo emocional dentro de todo creo que lo manejo bien. Me doy la libertad de emocionarme, me doy la libertad de enojarme, me doy la libertad también de regular mis emociones. En ese sentido, por ahí lo intelectual y lo emocional está más ligado a lo que uno cree. Lo físico por ahí es a veces lo que se me desconecta o lo que intento conquistar de a poco todavía, de distintas maneras, con distintas opciones más allá de capoeira, que justamente capoeira permite integrar un montón de otras disciplinas. Por ejemplo, ahora hace unas semanas empecé de nuevo a hacer yoga y un montón de cosas de yoga que tranquilamente se implementan en capoeira cuando alguno que justamente practica yoga y da capoeira, intercala esos movimientos o esas metodologías y ayuda justamente a esa reconexión con el cuerpo y con el espíritu también desde otro punto. Claro. Sí, es increíble. Va, a mí me resultó mucho implementar lo que es meditación, visualización creativa, todo para bajar niveles de violencia, niveles de inseguridad y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, bueno, en capoeira puede potenciar todo lo que tengas adentro. Si vos sos violento, potencia la violencia. Si sos alguien más tranquilo, te potencia la calma. O incluso te ayuda a construir calma si sos violento. Y a la inversa espero que no pase más. Sabemos que hubo una época en la que la capoeira, no solamente en nuestro país, sino en otros países, potenciaba la violencia. Y si bien es un arte marcial, entre todas las artes que es, ¿no? Es un arte híbrido, digo yo porque mezcla muchas artes diferentes. Y si bien es un arte marcial, un arte incluso para matar, eh, es la persona la que decide usarlo de esa manera, o el referente, porque a veces pasa también que tenés distintas escuelas que desde arriba se fomenta un estilo un poco más violento de capoeira y entonces, bueno, el que sigue a ese referente se suma y por ahí potencia algo que ya tenía desde antes o algo que no tenía y lo aprendió con capoeira, por eso, es muy versátil en ese sentido. Mira, Pero bueno, no es lo ni buena ni bueno mala la capoeira. Lo bueno que me gusta de todas estas entrevistas que venimos haciendo ya hace casi 4 meses es que, no te miento, pero un 90% de todos los entrevistados tiene otra cabeza, que, gracias a Dios, ¿no? Se ha cambiado mucho eso. Ya se terminó La la capoeira época de transforma. Sí, sí, es otra manera. De hecho, todo esto que los grupos se están uniendo, que se participan en eventos, que se invitan, cambió muchísimo. Sí, por suerte. Igual sigue habiendo como... Tampoco es que te tiene que gustar todo, ¿no? O sea, hay afinidad con algunos grupos, con algunas personas, hay menos afinidad con otros grupos, ya sea por estilo, por historia, por lo que sea. Pasa y no está mal tampoco. Tampoco se trata de, sos capoeirita, me tenés que caer bien sí o sí. Tenés una gran chance de que si escuchás un birimbao y las dos personas se conectan con esa energía, con esa música, de llevarte bien, pero no es obligatorio. Tal cual. Bueno, esa es una de las cosas que más me sorprendió de capoeira. Te cuento una anécdota que Dale. siempre suman a estas entrevistas. Dale. Algo que me engancha de capoeira es esto, de que si se encuentran dos personas que nunca se vieron, pero se reconocen como capoeiristas, inmediatamente hay una apertura que incluso te voy a contar esto. Mirá. Una persona al día siguiente de conocerme me dio la llave de su casa, a ese nivel de confianza. Bien. estábamos, estábamos en Floripa con mi novia, bueno, mi novia de aquel momento, y, y estábamos en la playa ahí, incluso estábamos peleando, ya no estábamos por volver para acá, y escuchamos un birimbao, ¿viste? Entonces pusimos, bueno, vamos a poner una tregua.
Y fuimos ahí, nos acercamos, era una clase, hicimos parte de la clase, se armó una roda, participábamos en la roda, ahí nos presentamos con el profesor que estaba, profesor Sidi, no me acuerdo el nombre del grupo, ahí del sur de Florianópolis. Y bueno, pegamos onda ahí con uno de los alumnos de él que hablaba español y nos quedamos charlando ahí un poco, esto que el otro, estábamos todos transpirados, y me dice, ¿qué van a hacer ahora? No, ya no estamos volviendo, vamos a buscar las cosas al lugar donde estamos parando y ya no estamos volviendo. No, vengan para casa a tomarse una ducha por lo menos. Asunto que fuimos, nos pegamos una ducha, nos invitó a cenar, nos invitó a quedarnos a dormir, nos quedamos a dormir ahí, al día siguiente se fue a laburar y dijo, acá están las llaves de casa, quédense el tiempo que queda. Yo dije, nada, no conozco otra forma de intercambio en la que se produzca esa confianza. También no dábamos pinta de locos ni de chorros nosotros, Claro. pero en el intercambio también no es solamente del juego, de las palabras, bueno, de un montón de cosas que en esa noche charlamos con esa persona, intercambiamos, pegamos onda y generó esa confianza. Claro. Genial eso. Y me Sí, pasa acá en Argentina también pasó un montón de veces. y ahora te pregunto, porque viste que casi todas las mujeres que hemos entrevistado son psicólogas o psicólogas sociales, y ahora tengo un varón psicólogo, entonces digo, qué loco, ¿no? Que sea la psicología una de las materias más preponderantes dentro de la capoeira, ¿no? Sí, ahí en Beribazú hay o profesor de educación física o pedagogo psicólogo, o va por ese lado. Parte del grupo fomenta siempre esa idea de estar vinculado con el mundo académico y justamente esta idea de que te digo de estudiar capoeira viene un poco por ese lado. Incluso muchos casi todas las personas que conozco que tienen algún título licenciatura o maestría en Brasil, todas sus tesis giraban en torno a capoeira. Incluso Mestre Falcão, su tesis de maestría y de doctorado giraba en torno a pensar la capoeira y la educación, capoeira, incluso ahora Mestre Fabio también está haciendo un doctorado y está vinculando la internacionalización de la capoeira. Cuando vino acá hizo una investigación súper interesante y muchas ramas del saber va por ese lado, por la educación física, por la pedagogía, por la psicología, incluso también, bueno, no es condición, pero sí, bueno, es un poco lo que uno elige dedicarse, que también combine bien con esto que nos apasiona, ¿no? Que si bien lo puedes tomar como un trabajo, yo lo tomo más como parte de un estilo de vida o una filosofía que me aporta muchas cosas. Claro. Che, ya que te pregunto, esto es una curiosidad mía, ¿no? ¿Cuáles son las características que tenemos los argentinos para que nos enganchamos tanto con la capoeira? ¿Hiciste alguna vez, reflexionaste un poco sobre eso? ¿Hiciste una mirada sobre eso alguna vez? Y siempre admiramos a Brasil en algunas cosas, ¿no? Siempre había una especie de amor y odio con Brasil, ¿no? Pelé, Maradona y todas esas cuestiones futbolísticas que para mí hace rato no tienen sentido. Y creo que sí, que esas personas que admiran un poco de toda la cultura brasilera tienen más preponderancia a tratar de coparse con algo propio de allá, ¿no? Porque no es solamente la capoeira, el argentino también admira mucho lo que son un montón de ritmos, ¿no? En una época estaba de moda el ayé y todo el mundo bailaba ayé, ahora hay otras danzas o un montón de manifestaciones brasileras o afro-brasileras que creo más que con la capoeira en sí, con lo afro. Tenemos una tendencia a conectarnos a volver a la fuente, por decirlo de una manera, ¿no? De los ritmos, incluso Argentina tiene mucha cultura afro, encubierta lamentablemente, ¿no? Porque eso hay que decirlo también, nosotros negamos mucho de nuestra africanidad. Sí. Todos saben que el tango, la palabra y los ritmos de este tipo de musical que supuestamente es argentino, en realidad es afro-argentino. Eh, entonces hay como una contradicción eterna ahí de negar y querer volver. Creo que va por ese lado. Pero no sé porque tampoco todas las personas se enganchan con eso. Hay un montón de gente que al contrario siempre está cargado de prejuicios.
Yo en todo caso, a mí lo que me fascina de la capoeira, más allá de todo lo que tengo contando, es el hecho de que yo tengo una predisposición también a sentir rechazo por lo que le gusta a la mayoría. Por ejemplo, si bien el fútbol se dice como el deporte más popular acá, y en algún momento lo practiqué, nunca me apasionó tanto, si bien si me preguntan de qué cuadro sos, Rigo, de River, para que no me pregunten otra cosa más. El fútbol en sí a mí me parece algo que, si bien es un deporte lindo, potencia muchas cosas negativas. Claro, Mucho del folclore del fútbol se basa en la competitividad, en la eliminación del otro, en el prejuicio, en la xenofobia, en el machismo. Y todo el folclore del fútbol, la verdad que me espanta. Y cuando mucha gente sigue eso sin cuestionarlo, ahí yo no quiero estar. Entonces creo que capoeira, si bien también tiene mucho de machismo, un montón de racismo también, creo que permite, ya por su historia, por su construcción histórica, permite la posibilidad de rebelarse, permite la posibilidad de buscar romper con lo que se cree que es naturalizado de una manera. O sea, esta palabra que se usa mucho en los últimos años, que es la de construcción, yo la llevo a veces demasiado al extremo y cuestiono todo. Y creo que capoeira en ese sentido consiste en eso, en estar todo el tiempo cuestionando, en estar todo el tiempo revelándose, en estar todo el tiempo provocando, ¿no? Incluso en el yoga yo creo que se trata de eso, de provocación, en el buen sentido y en el mal sentido también, pero de estar todo el tiempo incomodando al otro para que se mueva, porque un yoga en el que no te sentís forzado por los movimientos del otro no tiene gracia. En ese sentido también creo que, por ejemplo, la capoeira o un juego de capoeira es un acto político, porque implica esto, dos personas que están ahí negociando todo el tiempo para ver qué fluyen o cómo se confrontan con sus propios recursos. Y en ese sentido también, capoeira es algo único de que el principal rival que tenés en la capoeira sos vos mismo, claro. porque tenés que revisarte todo el tiempo qué haces, qué no haces, y cuando te tira el otro, no es culpa del otro, es culpa de uno en todo caso, uy, me la hiciste bien. Entonces por eso nos levantamos con una sonrisa, porque es algo genial que tiene la capoeira, que toda esa rivalidad que por ahí en otros deportes inmediatamente se dispara, en capoeira, bueno, salvo ciertos casos, lo ves de otra manera. El Tal arte de cual. levantarse sonriendo, decía. Bueno, yo justamente eso que vos decías se me venía a la imagen inmediatamente de decir, sí, cuando es una cosa de negociar y una cosa que tiene que fluir, cuando uno se pone rígido, donde se rompe toda armonía, ¿no es cierto? Donde ya ahí se va la mierda toda. Ujú. Sí, sí, exactamente. Bueno, incluso pasa, me ha pasado a mí de, qué sé yo, entrar en un juego y que me hicieron alguna que me jodió, salí y cuando entró el otro, de nuevo dije acá corto y me vengo. Me fue peor. O sea, no va por ese lado. Vos sabés que yo últimamente charlo mucho con muchos compañeros, muchos camaradas de diferentes graduaciones. La verdad que la graduación no importa, pero sí con diferentes camaradas caporistas. Y lo que mucho hablo con ellos es el tema de la aceptación del otro, ¿no? Que en este yogo que estamos haciendo, que tenemos que descubrir nuestra manera de jugar, y muchos me tildan, ah, vos sos antimestre. No, al contrario, nada más lejos de mí que ser antimestre, pero sí creo mucho y defiendo mucho la aceptación del otro como sea. O sea, si el otro viene y me dice que, qué sé yo, por así decirte, ya que estamos hablando, o que yo traje el tema de mestre, no mestre, alumno, no alumno, si vos querés ponerte el título de mestre Saiyajin, y bueno, ya vos con tu mestre, título de mestre Saiyajin, yo no soy quien para ir a decirte vos no sos. Entonces ahí es donde empiezan los Mm, despelotes y cuando empiezan algunas rigideces que no aceptan eso y empiezan los quilombos, ¿viste? Y yo digo, después tendrá que hacerse cargo de lo que dice o lo que hace en una roda, en el trabajo que hace comunitario o con sus alumnos. Pero eso ya no somos nosotros quien debemos juzgar y decir este es válido y este no. ¿Qué sé yo cómo es eso, no? En ujú. ese sentido también hablamos mucho con mucha gente y también, aparte de nuestra historia como caporística en Argentina, sabemos que hay mucho, mucho paracaidista y poco árbol con raíz. Entonces, eh, ¿cómo, cómo saber? Sí, es un tema de un debate eterno ese de capoeira sin mestre, ¿no? Y si nos ponemos a Claro, pensar, los primeros capoeiristas no tenían mestres, tal como los conocemos hoy en día. claro, Al ser una construcción que viene de la cultura afro, City siempre tiene este respeto por el más antiguo,
creo que eso se tiene que mantener más allá del título o lo que significa hoy en día mestre. Respetar a los ancestros, una cuestión espiritual o simplemente a las personas más antiguas. Eh, También tampoco tenemos que hacer una idealización demasiada de los mestres. Por ejemplo, hoy estaba pensando, hoy es feriado para mí. ¿Por qué? Porque es el Día del Maestro. Pero con nuestros próceres nos pasa un poco también eso, de idealizarlos, de creer que son personas sin defectos o que fueron héroes. Y si bien desde la historia se evita esta cuestión de lo bueno y lo malo, por ejemplo, la persona que dio honor al Día del Maestro, que fue Sarmiento, fue alto racista, alto genocida, y esa Claro, parte no se cuenta tanto. Y es justamente por este conflicto que tiene el ser humano de no querer ir en contra de sus líderes o de sus referentes ideales. Y en capoeira pasa mucho eso, en los últimos años he escuchado historias de mestres reconocidísimos, que lo digo así medio desprolijo, pero que no son buenas personas, claro. y aún así mantienen intacto la devoción de sus seguidores, de sus discípulos. Hay personas que han salido y que cuando contaron por qué salieron y dieron el argumento de por qué salieron, quedó en la nada eso también. Entonces, es algo súper conflictivo a nivel humano en general, y dentro de la capoeira no nos salvamos. Tampoco es garantía de que un mestre te va a ser una luz incuestionable que te va a guiar por el buen camino. Claro. ¿Qué sé yo? Dentro de los más fundamentalistas te dicen que la capoeira sin mestre no tiene sentido. Para mí la capoeira va más allá de los mestres, no menospreciándolos. Al contrario, son esenciales, pero es una experiencia individual, además de colectiva, que la persona se conecta más allá de tener un mestre o no. Lo ideal sería tener un referente, siempre ahí, que no sea incuestionable. Que eso fue un poco lo que a veces me llevó a estar en conflicto con mi primer docente, bueno, estuvimos 5 o 6 años así ligados como alumno y profesor, y el hecho de que yo, como te venía diciendo, siempre cuestiono, les cuestioné un par de cosas que por ahí no le gustaron, y a partir de esas diferencias y diferencias personales nos fuimos distanciando. Y yo sufrí Claro. muchísimo eso, porque si bien tengo a Mestre Falcón como referencia, o cuando alguien te pregunta quién es tu mestre, digo Mestre Falcao, pero es por la construcción que yo hago con el Mestre, principalmente cuando viajo allá, en enero, que él hace siempre un evento, y es ese mes o esas 2 semanas, 3 semanas que yo tengo de vivenciar eso que muchos brasileños viven día a día, y que te facilita otro tipo de llegada a la capoeira con Mestre. Acá la capoeira sin Mestre muchas veces es por una condición justamente de esta dificultad de que no tenemos ese referente, o ese referente se fue, o lo cuestionaste y te separaste de ese referente y no pudiste hacer otra ligación con otro referente porque no pudiste viajar, o porque elegiste un camino así un poco más a la deriva, porque es un poco un camino a la deriva. No Claro. quiere decir que no sea un camino, pero es un camino a la deriva. Pero bueno, también hay distintas referencias, no tenés que tener por ahí un solo mestre. Yo tengo a mi mestre de referencia y después tengo otros mestres y mestras, porque eso también hay que decirlo. Claro. Hay muchas mujeres que tienen un alto valor dentro de la capoeira. Yo, por ejemplo, una de mis referentes ahora es Mestra Sabrina, que muchas personas la conocen, eh, que también, o sea, la vivo como una mestra. Si bien no estoy ligado directamente a ella, pero estoy entrenando algunas clases con ella, y, y creo que es así, ¿no? Uno tiene que ir eligiendo dentro del mapa de personas a las que pueda acceder referencias, contactos, acercarse, siempre con respeto, siempre con humildad, para saber eh, cómo aprovechar todo ese contenido, ese bagaje que estas personas tienen, ¿no? Porque más cuando estamos en la distancia, aunque bueno, una de las ventajas de la pandemia, si tenemos que marcarla, es justamente eso, ¿no? Que las tecnologías permitieron acortar de alguna manera la distancia. Tal No cual, es lo che. mismo entrenar o conectarse a través de una pantalla, no es lo mismo que estar en vivo y en directo, pero No, acerca. obvio. A ver, tenemos una pregunta en la cajita de preguntas, a ver quién pregunta. Seba Galo dice, Malicia, ¿cuándo jugaba? A ver, para que me pongo las gafas, porque si no no leo un pomo. Dice, cuando jugamos en la roda, ¿qué tan real es que exponemos nuestra personalidad tal cual es? ¿Se entendió? ¿Lo leí bien o lo vuelvo a leer? Sí, entendí.
qué sé yo, la personalidad es algo que tiene extremos, tienen cosas muy rígidas y cosas muy fluctuantes. Cada uno de alguna manera a lo largo de su vida va construyendo su personalidad. Y es verdad que en el juego de capoeira a veces se muestran cosas que en otro contexto no se muestran. Creo que parte de la personalidad en capoeira lo que permite es eso también, el engaño, que es algo típico de la capoeira, visto en el buen sentido, ¿no? Claro, Eh, esto de fingir, esto de teatralizar, o de dar a entender que va a pasar algo y pasa otra cosa. Creo que es una buena herramienta en todo caso para forjar la personalidad, porque hay personas que no pueden fingir, o hay personas que son expertos, así, mentirosos, y en capoeira capaz que lo potencian más. Entonces claro. sí, hay aspectos de la personalidad que se potencian en capoeira y hay aspectos de la personalidad que solamente se muestran en capoeira. Eso es súper interesante para pensarlo, de que eso te pones de lleno, vas con el cuerpo, con la mente, con la emoción, a ese momento en el que te encontrás con el otro. Claro. Un montón de aspectos se juegan ahí. O sea, la personalidad, por eso digo, es algo muy abierto como para pensar que eh, solamente se va a poner en su totalidad, sino que va a haber algo que siempre queda de lado. Mira, justamente hoy hablábamos eso con un camarada que decíamos cómo está mal interpretada, eso es lo que hablábamos al principio de la malicia, ¿no? En portugués o en castellano, y que muchos justamente encubrían esa mala acción dentro de, es caporista, re manjinguero, es malicioso, porque se mandaron una cagada tremenda y no sabían cómo justificarla, decíamos, y hablábamos con respecto a otras artes, que decían, bueno, pero no sé, por ejemplo, las artes marciales orientales están todas muy basadas en el bullido, en la honorabilidad de la persona, en la rectitud de la persona, y de repente los que estábamos en otras artes marciales, vinimos a la capoeira, nos encontramos con esto y nos descolocó totalmente, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, ¿dónde están los valores que uno transmite, cómo los transmite, y si realmente entran dentro de la malicia o no, y si eso es solamente para el yogo o es también para la vida cotidiana, ¿no? Ujú. Bueno, esa es una de las ventajas que da el arte del engaño, de que pareciera ser que todo es válido. El engaño es válido en todo momento. No, no es válido en todo momento. Hay ciertas situaciones en las que tenés que ser auténtico, en las que actuar de buena fe, y que por ahí el hecho de no manejar como propia de nuestro léxico un montón de palabras, las queremos meter a la fuerza y en realidad no. Hay personas que son mala leche o mala gente y no es por eso que son maliciosos en el sentido de capoeira o mandingueros. Claro. Hay de todo. El asunto es que, bueno, no, ¿quién es el juez para decir quién actuó de mala fe y quién no? Entonces ahí es una cuestión ética y moral de cada persona que, bueno, en la capoeira a veces se puede engañar y a veces no. Te das cuenta cuando una rastrera fue con mala intención. Eh, Te das cuenta cuando no fue una fluidez del juego y fue una intención agresiva. Hay de todo. A ver, acá Martín Flax, el contramestre Martín Flax nos dice, capoeira sin mestre, donde la misma es parte de la cultura, es una cosa. Donde no lo es, cualquier cosa es misma cosa. Medio confuso, pero no me quedó muy claro. Capoeira sin mestre, Ujú. donde la misma es parte de la cultura, es una cosa. Donde no lo es, cualquier cosa es la misma cosa. Sí, sí, creo entender lo que dijo Martincito, pero medio un Sí, trabalengua, pero por sí. ahí, por ahí lo interpreto por el lado de que nosotros tomamos prestado una cultura, no es nuestra cultura. El capoeira no es, por más que sepamos hablar portugués con fluidez, por más que tengamos incluso ascendencia afro, somos argentinos, y la capoeira es afro-brasilera. Entonces la tomamos prestada y la tenemos que respetar, pero no es que tenemos que vivirla como una herencia propia, porque también hay que, si bien se interconectan las culturas entre sí, hay que saber identificar la propia identidad de algo que tomo de otra identidad y trato de apropiármelo o contribuir de mi parte. En ese sentido, creo con lo que te decía hace un rato, que creo que por ahí el comentario de Martín va en esa línea de que nosotros acá no tenemos una vivencia, no todas las personas que practican acá capoeira tienen la posibilidad o el privilegio de tener a su maestra al lado, Claro. como le pasa a mucha gente allá en Brasil, si volvemos a esta idea del concepto de mestre. Y también esta idea del reconocimiento, ¿el mestre quién es? Mestre quién es, alguien que fue nombrado por alguien como mestre, reconocido por una comunidad.
Hay un montón de autos denominados mestres. También ahí tenemos otro enorme debate quién Claro. dice quién es mestre. ¿Vos La crees, cuerda, Diego, vos crees que sí. vamos camino a una capoeira con nuestra idiosincrasia, con nuestra particularidad, hablando justamente de esto de que no tomamos prestada una cultura, una herencia, por así decirlo de una manera? La vez pasada no me acuerdo en qué entrevista estabas contando, creo que en la entrevista con Pablito, eh, cumbia en la capoeira. Y bueno, ya le imprimimos de todo. O sea, es imposible, si bien te marco que hay algunas especies de fronteras culturales, en un momento se mezcla todo. Y obviamente que la capoeira que se crea acá en Argentina, más allá de que, incluso te lo digo, mira, acá hay un prejuicio que yo tenía. Yo las primeras veces que viajé a Brasil dije, uy, acá sí que van a jugar un nivel de capoeira que no vamos a alcanzar nunca. Y la verdad que Argentina no tiene nada que envidiarle al Exacto. nivel de capoeira, tanto en lo musical como en los movimientos, en el volumen de yogo, en la fluidez, a Brasil y bueno, y a otros países. Hay otros países que incluso, creo yo, en los últimos años desarrollaron un nivel de capoeira superlativo en comparación con Brasil en poco tiempo. Y que tiene que ver seguramente con algo de la propia cultura que le imprimieron, ¿no? Ya sea por una cuestión de disciplina o una cuestión de perfeccionismo. Hay culturas que son muy perfeccionistas. Y si le imprimen eso a un arte como la capoeira, que todo el tiempo te da la posibilidad de seguir superándote, le terminás imprimiendo lo propio, la propia idiosincrasia a esta cultura prestada, que obviamente va tomando otro volumen. Claro. Sí, son temas muy interesantes, esos son los que a mí me gustaría estudiar, ¿no? Porque a veces uno los plantea y los que son muy talibanes con respecto a esto, no, ¿viste? Te empiezan a, te tiran con todo. Pero bueno, también está Es que esto hay de, fundamentalistas. ¿cómo? Para toda disciplina están los fundamentalistas, lo que se cierran y dicen esto es así, esto es asá. Y yo creo que tiene que ver con el aferrarse a una identidad, el aferrarse a una identificación para constituir la propia identidad, digo. Por ejemplo, lo que pasa mucho con la capoeira Angola. La vez pasada estaba leyendo un artículo que hasta mediados de los 70, principios de los 80, la capoeira Angola casi que desaparece. Claro, Y había muchos grupos o sea, no había casi grupos, o muchos de los grupos que ya existían de mestres anteriores se fueron disolviendo y quedaron algunos que otros pocos en Bahía o en Río. Y ahí cuando empezaba a tomar de nuevo un auge y empezó a valorizarse de nuevo la capoeira como Angola principalmente como una especie de rescate de esto más ancestral, se le empezó a imprimir una identidad, una ritualidad que yo por no conocerla, en más de una roda de Angola me hicieron pasar un mal momento. claro. Creo que una de las primeras rodas de Angola entré descalzo y en bermuda y en un momento cortaron la roda y dijeron, acá no se puede entrar ni en descalzo ni bermuda, así que la gente la pasé mal. O sea, la pasé mal por el hecho de que no sabía eso, que obviamente hay que respetarlo porque son las leyes de la Ah, casa, por decirlo de una manera. Pero hay formas y formas de decir eh, esta cuestión de cuáles son los códigos de mi roda. Entonces en ese momento la pasé mal. claro, Y bueno, tiene que ver con esa construcción de la identidad para firmarse en ciertos fundamentos que por ahí son entendibles y otros que vos decís son caprichos en realidad. claro. Porque los negros esclavos, la gran mayoría no tenían zapatos. Los negros esclavizados, la gran mayoría no tenían zapatos. Entonces, ¿qué me vas a venir a decir que no se puede jugar capoeira descalzo? Claro. Eh, entonces, pero bueno, son fundamentos de cada historia y de cada grupo. Tal cual. Che, qué lindo, qué interesante esta charla, me gusta porque andamos recorriendo diferentes sendas que tiene la capoeira que por ahí a veces cuesta tocarlo o no lo tenemos claro y tocamos medio de oído, entonces está bueno de repente con alguien que se ve que venís investigando hace rato y tenés algunos conceptos claros y eso me gusta poder charlarlo, ¿no? Así que lo cual Sí, te agradezco. ujú. O sea, yo la pienso, o sea, yo más que psicólogo soy educador. Yo me defino más por ese lado. Veo la educación como el camino, es por acá. Para cualquier cosa que quieras cambiar, mejorar, modificar, es la educación.
la clave para todo, lo que se te ocurra. Los problemas económicos, los problemas raciales, los problemas de diferencias, desigualdad social, el machismo, el racismo, todo va y se resuelve por el lado de la educación. Y creo que la capoeira en ese sentido es una herramienta de educación y de transformación inagotable, pero acá es algo que por ahí creo que vi la vez pasada en alguno de los videos que hiciste, que estaría bueno también debatirlo de cualquiera puede ser educador, cualquiera puede enseñar, en capoeira cualquiera puede dar clases. Eso también a veces me genera ese ruido o ese tiro esa idea como para sumar a estas líneas de debates, ¿no? Porque si hay algo que en la educación ya hace tiempo se descartó, incluso en la psicología de la educación, es creer que el que tiene conocimiento ya está en condiciones de enseñar, y no es No, así. no es así. Hay muchas personas que tienen muchísimo conocimiento, pero eso no es garantía de que sean educadores. Tal cual. Eso es una lógica demasiado conductista que a veces puede generar mucho daño, porque acompañar el aprendizaje de otra persona requiere primero, más que focalizarse en lo que le vas a ayudar a construir, en lo que ya tiene construido. Entender de dónde viene, entender lo que es, entender lo que le gusta, y dentro de lo que le puedas proponer, ver cómo enganchar lo que trae con lo que tenés. Y no es fácil eso, no es fácil, a veces demanda mucho trabajo. ¿Te Y identificás mismo mucho sin con entender que, te identificás con la sí, línea de Paula Freire? creo que sí, es un referente pedagógico que también por la implicación política que tenían todas sus ideas, ¿no? La Claro. idea de siempre pensar de que la educación tiene que llegar hasta abajo y desde abajo se hace la transformación hacia arriba. Eh, sí, apoyo, pero bueno, él mismo, lamentablemente, que era un genio en la pedagogía, cuando tuvo la posibilidad de actuar, le pusieron tantas trabas que no pudo plasmar casi nada de lo que tenía teorizado. No convenía. Entonces, si a él no le convenía, obviamente, lamentablemente, la educación, si bien es uno de los principales argumentos que tienen los políticos, no es un negocio para los políticos la educación. Y ahí. Eh, Porque tal cual, es un negocio que si invertís hoy, recién tenés resultados dentro de 10 años. Y los mandatos duran 4. Entonces, ¿para qué voy a invertir en educación? ¿Sabés Entonces, que ahí a mí tenemos. hay una cosa que me llama mucho la atención y que me gustaría no imponerlo, pero sí plantearlo en todos los grupos que están haciendo estudios? Cuando todos dicen, a todos les pregunto, ¿qué son los fundamentos acá afuera? ¿No? Entonces, es una cosa tan finita entre una cosa que es por así decirlo, rituales o costumbres que tiene un grupo, o reglamento que tiene un grupo, y otra cosa es el fundamento, pero nadie te dice exactamente, bueno, en mi grupo los fundamentos son tales. Entonces sería bueno por ahí hacer como una especie de compendio, por así llamarlo, ¿no? De fundamentos de la capoeira, rituales de la capoeira y, no sé, reglamentos de la capoeira, ¿no? Para que no se confundan tanto y que cuando uno diga, ¿tiene fundamento? Ah, sí, ¿cuáles son? Ta, 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 ta. Y no esa cosa etérea, esa cosa en el aire, medio tácita, que nadie te sabe explicar, que nadie te dice concretamente. Tiene filosofía. Ah, sí, bueno, ¿cuál es la filosofía de la capoeira? Y ahí empezamos que cada uno le mete la filosofía que más le guste y que más se siente afín, ¿no es cierto? Entonces, creo que tendríamos que por ahí nosotros que estamos del lado de afuera tomando prestada esta arte tan linda, por ahí ordenarlo en cachetitos, ya que por ahí no he leído o no me he enterado de que nadie ordenara de esta manera la capoeira, no en otros lados. Bien, es interesante lo que decís porque muchos de los fundamentalistas en realidad yo creo que son adoradores de la norma. Eh, ¿Qué quiero decir? Lo que se disfraza como ritual muchas veces en realidad encubre un dispositivo de poder, que a alguien le conviene que sea así. No, porque así forma la batería de Mestre Tal. Y Mestre Tal capaz que un día la armó así y dijo, bueno, desde ahora va a ser así y es mi identidad, se arma así. Y entonces, no, mirá, arma la batería como Mestre Tal. Y en realidad es un ejercicio de poder de Mestre Tal para instalar una identidad. Y acá, bueno, es otro de los temas que a veces hay que hablar también en esta idea de los fundamentos que vos decís. Hasta qué punto un fundamento no es eh, una marca, una identidad, o en el sentido marca en el sentido de un producto, ¿no? Porque la batería o el yogo de tal grupo es así. Entonces es para generar un producto empaquetado que sea más fácil de vender. Claro. Eh, o sea, entonces hay que
es una pregunta que tampoco va a tener una respuesta, porque ¿quién tiene la autoridad como para decir esto es fundamento, esto no? Lo máximo que podemos estar de acuerdo todos es que si suena capoeiras con berimbau, capaz, no sé. Claro. Ahí podemos sí tener un común acuerdo del 100%, del fundamento principal, como para decirlo. Pero, bueno, Después, desde ahí, se pueden llegar a sí. armar unos muy lindos debates, te digo, ¿no? Me gustaría juntar a gente, no sé, a los mestres que están acá, mestre Javier, mestre Neguiño, mestre Vladi, ahora que lo conocimos, que está en Mendoza, y hacer una movida argenta, a ver, bueno, a ver, para nosotros, con nuestra idiosincrasia, ¿cuáles son los fundamentos de la capoeira? Tiro la pregunta y bueno, Sí. que vaya por ahí, ¿no? Creo que lo habrán intentado varios grupos antes de esta propuesta que tirás, a nivel internacional, incluso hay muchas confederaciones de capoeira que intentaron, pero no llegaron más lejos porque justamente creo que la capoeira, en tanto herramienta también de provocación y de revelación, hace eso, que nos cuesta atarnos a normas universales. Hay gente que dentro de la capoeira de un día dijo, quiero armar mi grupo, armó su grupo, lo siguieron unos 20 y tienes un grupo para capoeira. Entonces, ¿quién avala todo ese trabajo, toda esa trayectoria? Bueno, esa misma persona. Entonces, decir que hay una especie de reglamento general para todos va a chocar contra esas resistencias y creo que no se podría generar algún acuerdo universal entre todos los capoeiristas, pero con generar 2 o 3 acuerdos que te permitan decir, bien, hablamos un idioma similar, creo Ya que estaría bien, iríamos bastante bien. Sí. bastante bien. Bueno, algo es algo, loco. Sí, o sea, entrar y jugar, que también es eso otra cosa, súper interesante. Creo que como fundamento, si vos me tenés que preguntar ahora, uno de los fundamentos, que la capoeira sea vista como un juego, que no sea más, o sea, sabemos que es lucha, sabemos que tiene algo de danza, pero yo lo que más saco de la capoeira es, o lo que más aprovecho, mejor dicho, de la capoeira son 2 cosas que no tendría que haber abandonado nunca en mi infancia, que son hacer música y jugar. Que muchas personas cuando crecen lo abandonan, o incluso el propio sistema educativo, cuando vas creciendo en la escuela ya no tenés más ni música ni un montón de prácticas lúdicas. Entonces, en ese sentido creo que nos da a los adultos la posibilidad de reconectarnos con algo que no teníamos que haber soltado nunca, que es el disfrute de jugar. Tal Cuando me cual, preguntan a mí, ¿qué es ese baile que haces? ¿Qué es esa lucha que haces? No, es un juego. tal cual. Lo disfruto, entro y me divierto. Entonces, estoy jugando. Bien, ya está. Ya con eso creo que consigo condensar un montón de cosas que a Bueno, veces se venden por separado. ahí Mauri de Capoeira Brasil ya tiró que el primer fundamento dijo que es Jinga, para ver, ¿dónde está? Jinga, berimbau y roda, listo, ya está. Ahí ya tenés las 3 piedras angulares como para hacer desde ahí un montón de cosas. Buenísimo. Son acuerdos básicos, sí. Genial. Che, ¿y la palabra roda para vos qué significa? Roda, encuentro. Porque es esto, encontrarse. Y encontrarse en círculo, que le ves la cara a todos. O sea, no es cualquier cosa. La formación circular no es inocente. Incluso a veces en las escuelas también. Y lo desestructura muchísimo a los chicos. A veces doy clases en círculo. Y les pregunto, ¿para qué hacemos clases en círculo? ¿Qué ven? ¿Qué hay en este círculo a diferencia de las clases tradicionales? Que no vemos las caras a todos. Dice, bueno, en la roda pasa eso, te encontrás como mínimo con la mirada de unos cuantos. Y después, bueno, dentro de lo que pasa en ese yogo, también es parte de la roda y ese encuentro, un encuentro con el otro, con la diversidad del otro. Che, Dedito, ¿tenés algún ritual? Ritual así, ritual tipo cabalístico, ritual muy marcado, no. Lo que sí aprendí en, en los últimos años, por lo menos en lo que son las rodas y también a nivel en general, a ser respetuoso de mi deseo. Porque a veces llegas a una roda y te das cuenta que no tenés deseo de entrar. Entonces decís, no, hoy no sé por qué, pero no, mejor no entro, mejor miro de afuera, mejor hago palma, capaz que tengo ganas de tocar un instrumento, pero hoy la roda la vivo de otra manera. Entonces, creo que eso sí, poder cuando llego a una roda identificar si tengo ganas de entrar o no, si tengo ganas de participar, desde dónde, creo que eso. Diego, me quedan 24, se pasó volando la hora charlando contigo, me quedan 20 segundos. No, no me di cuenta, la verdad que creí que había entrado un poquito más tarde, pero bueno.
No, Eh, nada, dije. Te agradezco enormemente. Bueno, queda el material a disposición de ustedes para lo que gusten. ¿Querés comentar algo? Te quedan 8 segundos, 7. Bien, eso, sigamos ahí confiando en la capoeira.